Aquesta videoxerrada l'hem organitzat el Centre de Cultura de l'Oli que està a la Granadella i el Centre d'Interpretació de la Pedra Seca de Torrebesses. Normalment fem un curs organitzat juntament amb l'UDL que es tracta sobre la tècnica i la pràctica de la pedra seca. Degut al Covid-19 no l'hem pogut fer, però tampoc hem volgut deixar de tractar el tema. Per aquest motiu hem organitzat aquesta videoxerrada on l'arquitecte Santiago Pujol us explicarà com ha treballat en diferents projectes aquest tipus de tècnica en l'arquitectura contemporània. Llavors, donar-vos la benvinguda, agrair-vos que us hagueu inscrit en aquest videotaller i res, per la meva part, moltes gràcies. Santi, tu mateix. Hola, què tal? Bona tarda a tothom. Suposo que em vegeu bé, no? Bé, bueno, parlaré en castellà, si us sembla. Creo que hay gente que no es de Cataluña. Yo soy de Huesca. Tengo el catalán también un poco oxidado, aunque he vivido casi más años en Barcelona que no aquí. Bueno, como me presentaban, yo soy arquitecto, especializado en temas de rehabilitación. Sí que me gustaría, a modo de introducción de esta pequeña charla, me gustaría explicaros un poco cómo he llegado y cómo ha sido mi evolución o la manera con la que hemos trabajado la piedra seca. Voy a compartir la pantalla y comenzamos. Bueno, como os digo, yo soy arquitecto, soy de Huesca. Mi relación con la piedra seca, sin embargo, no se inició directamente con la cuestión más técnica, con la cuestión, digamos, que se puede esperar de un arquitecto. Yo siempre, cuando me he movido por aquí, por Huesca, he tenido contacto directo con el paisaje, y aquí, como en tantos otros sitios, el paisaje está realmente definido y determinado por muchas variables, por realmente muchas cuestiones, y una de ellas, y además una de las más importantes, ha sido la piedra seca, ¿no? Como podéis ver, esto que entiendo que estáis viendo, ¿no? Si hacerme así para confirmarme que esto sí, ya veo caras de... Bien. Esto, por ejemplo, es total, un despoblado. Como veis, está absolutamente todo construido con piedra, y en gran parte con piedra seca, desde los muros hasta la cubierta. En cualquier rincón del Pirineo y en general de la provincia de Huesca, la presencia de la piedra seca va más allá del mero elemento, va más allá de la cuestión del elemento construido, ¿no? Porque realmente lo que acaba pasando es que configura paisaje. Aquí, por ejemplo, tenemos una imagen de Escartín, otro despoblado del Sobrepuerto, donde podéis ver la locura que era conseguir que estos campos pues, produjesen, ¿no? en unas zonas que no había zona llana, es todo un continuo de bancales. Aquí podéis ver en esta imagen de Google Earth lo que era, vamos a ver con esto, lo que es la zona que se cultivaba de Escartín. Perfectamente, bueno, se ve que está deforestada, y se aprecia un poco que todo, absolutamente todo, son bancales. Bancales que, por cierto, el pueblo ahora no está habitado, y bueno, y la naturaleza los va recuperando. Aquí tenemos otra zona donde también ocurre exactamente lo mismo, es Basarán, es un pueblito también despoblado, que ocurre lo mismo. Tenemos como una mancha de aceite de repente, que es ¿no? La zona cultivada, toda a base de bancales, de metros cúbicos y metros cúbicos y metros cúbicos de piedra del sitio, y metros cúbicos de tierra removida para conseguir estas terrazas y poder cultivar. Lo mismo ocurre en tantas partes de nuestra geografía. En este caso, por ejemplo, esto es la iglesuela del Cid en Teruel, en el Maestrazgo, y ocurre
exactamente lo mismo. Yo, después de esta experiencia, digamos, de personal, como arquitecto sí que he estudiado la piedra seca pues, de otra manera, más técnica, más desde el punto de vista constructivo, desde el punto de vista estructural y técnico, aunque recientemente, desde el 2016-2017, llevamos a cabo una línea de trabajo que se llama CERCLO, cuya finalidad es el desarrollo del territorio a partir de la dinamización de patrimonio cultural, en el que hemos tenido la oportunidad de trabajar en varios proyectos donde la piedra seca es el centro, ¿no? Y no solamente como un elemento constructivo, sino realmente como materia, motivo para trabajar con las personas por el desarrollo del territorio. Y como podéis ver, bueno, esto también en el Pirineo, en Anisclo, una mallata que se recuperó. Entrando ya directamente al contenido de esta conferencia, claro, cuando hablamos de la piedra seca en el ámbito contemporáneo, cuando nos salimos de lo que es la tradición y lo que todos identificamos rápidamente como piedra seca, vemos que hay un desequilibrio grande, que algo pasa. O sea, cuando vamos a cualquier sitio prácticamente donde hubiera piedra en el ámbito rural y hay tal cantidad de estructuras de todo tipo en piedra seca, sin embargo ahora está claro que no hay una correspondencia, ¿no? Hay muchísimas menos edificios, estructuras, luego algo pasa. La realidad es que para hablar de piedra en seco actualmente, pues bueno, hablábamos de una conferencia de 45 minutos, una hora, pues se puede acabar muy pronto, porque en realidad es broma. En realidad hay muchas cosas de las que hablar de la piedra seca y además desde un punto de vista contemporáneo y actual. Así que ahora un poco os explicaré lo que vamos a hablar. Tened en cuenta que es una charla divulgativa. Voy a intentar no profundizar demasiado en cuestiones técnicas, quedarme un poco en medio. Espero que no sea demasiado farragoso para las personas que no tengáis que ver con el mundo este de la construcción, pero que tampoco sea demasiado básico para los que sí que tenéis nociones. Antes de empezar, agradecer, por supuesto, al Centro de Interpretació de la Pedra Seca de Torrebesas, no solo por invitarme a esta exposición, sino en general por todo el trabajo que están haciendo. Y bueno, y concretamente hoy por haber mantenido esta reunión al no poderse hacer pues, los cursos que se vienen haciendo en Piedra Seca anualmente. Gracias a todos también por estar aquí. Y bueno, vamos ya al rollo. Me gustaría, en principio, y para comenzar, a hablar un poco de una manera muy rápida de lo que es la piedra en seco. Yo entiendo que todos los que estéis aquí sabéis de lo que hablamos. Bueno, entonces daré un repaso, una definición muy, muy rápida de algunos de los elementos típicos en la construcción de piedra seca tradicional. Para pasar a hablar realmente de dónde nos encontramos ahora, el panorama actual, el uso de la piedra en edificación en este momento. ¿Qué es lo que ocurre? Luego me gustaría plantear puntos a favor y en contra de la piedra en seco, de utilizar la técnica de la piedra en seco hoy en día. Y luego pasaremos a hablar de 4 casos de estudio, casos de rabiosa actualidad, casos además que he preferido escoger ejemplos que están en diferentes partes del mundo, no son obras mías. He buscado ejemplos que utilizasen realmente la piedra seca por los valores intrínsecos que ésta tiene y que solo ésta tiene. Es decir, por cuestiones que mamposterías de piedra que se pueden parecer mucho, pero que por ejemplo tienen mortero, pues realmente no permitirían hacer. Hasta cierto punto, ahora lo veréis, porque el tema tampoco es sencillo.
Luego hablaré de algunos elementos específicos donde la aplicación de la piedra seca es bastante interesante y seguramente no está demasiado desarrollada, para luego ya pasar a la conclusión. Así que bueno, vamos a ello. En primer lugar, bueno, la piedra seca es una técnica tradicional, una técnica de la arquitectura tradicional que consiste básicamente en realizar estructuras utilizando únicamente piedra, sin ningún tipo de conglomerado, sin ningún tipo de mortero ni ningún tipo de pasta para unirlas. Y es tan sencillo y tan complejo como esto. Bueno, la norma fundamental y casi la primera y casi única es que cuando se levanta una estructura de piedra, una piedra debe apoyarse sobre dos y sobre ella deben apoyarse dos piedras. Siguiendo esta regla tan sencilla, pues en principio levantamos estructuras de piedra seca. Por supuesto, luego es más complicado y sobre todo es un proceso artesanal que requiere realmente mucha experiencia para ejecutarla bien, sobre todo cuando hablamos de estructuras más complejas que los meros muros de contención o muros para separar propiedades. En cuanto a los elementos, y ya digo que vamos a hacer un repaso muy rápido, pues los elementos característicos que todos conocemos en piedra seca, en primer lugar estarían las estructuras para formar lindes, para separar propiedades, los típicos muros y los bancales, cuando son para aguantar tierras y aterrazar zonas con pendiente para su aprovechamiento generalmente agrícola. Tenemos las cabañas, las casetas, los cucos, en fin, como los queráis llamar, tambores, en cada zona reciben un nombre y hay múltiples técnicas como esta que está en Vilafranca, que es la cúpula la falsa cúpula, o esta estructura tan espectacular también en Vilafranca del Cid, en Castellón, que por aproximación de hiladas va cubriendo hasta que una losa remata la parte superior. Estructuras relacionadas con el agua, es un clásico también en la piedra seca, algunas para drenar, para conducir agua, otras para almacenar. Y luego estructuras más complejas o especiales que no esperaríamos encontrar hechas en piedra seca, como es, por ejemplo, este puente entre la Iglesuela y Vilafranca. Con esto, digamos que no quiero hablar más de lo que es la técnica tradicional, pero sí que vamos a pasar al momento en que nos encontramos, ¿no? El momento que nos encontramos que hay que explicarlo a partir de lo que ocurre en nuestro país durante el siglo XX, concretamente en la zona rural, donde se venían utilizando estas estructuras probablemente hace miles y miles de años. Hay quien pretende dar un origen de este tipo de construcción relacionada con determinadas culturas. Probablemente se ha construido en piedra seca desde que el hombre es hombre y a lo mejor incluso hasta antes. No tenemos restos, pero es muy posible, partiendo de la acumulación de piedras. Cuando en el siglo XX cambian las estructuras económicas y sociales, en algunos sitios, como por ejemplo en determinadas áreas del Pirineo, pensar que las estructuras son casi, las estructuras sociales y económicas son casi medievales. Estamos hablando de zonas que realmente han cambiado poquísimo desde la Edad Media y entran de golpe en la industrialización con todo lo que conlleva, ¿no? Hay una atracción por parte de la ciudad, se introducen nuevas maneras de cultivar el campo, los sitios donde no llega la maquinaria se desechan, las zonas que sí que se pueden cultivar generan más producción, de manera que las otras ya no es necesario cultivarlas.
y lo que acaba pasando es que muchísima población del ámbito rural se va a las ciudades. Es algo que todos conocemos y lo hemos vivido de una manera u otra de cerca, porque los resultados están aquí con nosotros y porque son generaciones muy recientes las de este cambio, ¿no? ¿Y qué ha ocurrido y qué pasa y qué tiene que ver esto que os cuento con la piedra seca? Pues claro, mucho, porque ya no solo que estas estructuras y estas edificaciones en piedra seca ahora se estén cayendo, es que ha habido una brecha generacional que no ha permitido que estos conocimientos, esta sabiduría que tenían las personas y que habían aprendido de sus ancestros, de sus padres, pues no ha continuado, no ha habido esta transmisión. No ha habido esta transmisión y además la industrialización ha permitido el acceso a otras tecnologías, a otros materiales. Nada que objetar, la vida era durísima en estos sitios. Cuando se deshabitaron, quizá ahora tengamos una visión un poco romántica, pero es que pensad que en sitios como esto sigue siendo Escartín, el sobrepuerto de Huesca, nunca llegó el agua, nunca llegó la luz y nunca llegó un vehículo de tracción a motor, ¿no? Por lo tanto, bueno, en realidad, en fin, no se trata de decir que la industrialización fue negativa, pero sí que desde luego en este sentido pues fue pues bastante perjudicial, ¿no? Pero además, ¿qué ocurre? Claro, cuando tenemos acceso a nuevas tecnologías de construcción, a nuevos sistemas, ¿me oís bien? ¿Me dicen que se corta? Bueno, yo continúo, ¿eh? Si hay algún problema me decís, ¿vale? Bueno, lo que os comento es que la industrialización, aparte de muchas cosas buenas, en la construcción nos trae esto, ¿no? La utilización, como veis aquí, pues de soluciones puntuales que nos solventan el problema la mar de bien, pero que son un desastre cuando las confrontamos. A ver, ¿alguien ha levantado la mano? ¿No? Bueno, cuando las confrontamos con la arquitectura vernácula, ¿no? Estas placas de uralita que acaba siendo un desastre y tenemos acceso a otras tecnologías que en principio son buenas, nos traen otras posibilidades, nos hacen construir de otra manera y se olvida la tradición, en este caso la tradición de construcción en piedra seca. Lo que viene detrás es que la normativa solo regula los sistemas constructivos y las soluciones que digamos, se vienen utilizando y son habituales. Con la piedra seca lo que ha pasado es que ha quedado totalmente fuera de esta normalización y de esta legislación. Con lo cual, en este momento, luego lo hablaremos un poquito más, en este momento la ley, básicamente el CTE, pero otras muchas leyes de aplicación en el ámbito de la construcción, no permiten el uso de la piedra seca como elemento estructural. Lo dificultan mucho, bueno, lo imposibilitan como muro en fachada de una única hoja, con un muro simple, y casi lo relegan a un mero elemento de revestimiento, que aunque puede tener su valor, pues realmente es un poco una pena viendo las capacidades que puede tener la piedra seca, ¿no? Ocurre esto, pues esta casa que tenemos aquí, que, en fin, la verdad es que aporta bastante poco. Y incluso en este caso aquí podéis ver una mampostería de piedra vista, que todavía falta por rejuntar, o sea, ni siquiera tendrá el aspecto final de piedra seca. Bueno, entonces en este punto podríamos decir, bueno, ¿y entonces por qué actualmente se puede, no se puede, vale la pena, no vale la pena? Bueno, podríamos hablar de pros y contras del uso de la piedra actualmente. En principio, bueno, hay una cuestión indudable que es estética, ¿no? Y la estética de la propia funcionalidad y de la misma piedra.
esta razón quizá haya muchas personas que no les valga. Al fin y al cabo, la cuestión del sobre gustos, bueno, no, pues dicen que no hay nada escrito, también dicen que lo que hay es poco leído. Bueno, en cualquier caso, sí que utilizando la piedra seca contribuimos a mantener un paisaje y una identidad porque al fin y al cabo es la muestra de una sociedad, de algo que en mayor o menor manera ha existido y utilizándolo pues nos ligamos con nuestra tradición, por lo tanto es un punto importante y favorable. Además, de esta manera preservamos el patrimonio intangible, lo que es el conocimiento. Si promovemos que se hagan muros, si se construyen más muros, pues contribuimos a preservar el conocimiento que la UNESCO integró en la lista representativa de bienes inmateriales de la humanidad en el 2018. Esto no hay que olvidarlo. Lo que es la técnica, el conocimiento y todo lo que conlleva. Por lo tanto, hay una obligación desde la administración de cumplirlo y contribuir a su preservación. Luego hay una cuestión muy importante, muy interesante, que es la cuestión ecológica. La piedra seca responde al paradigma actual de la construcción ecológica, de la mínima repercusión medioambiental de los edificios, ¿no? En este sentido, la piedra es un material natural, de fácil disponibilidad, no contamina, en sí el material no contamina, pero es que además en todo el proceso de obtención, de construcción y luego el final de su vida útil, realmente es un material que apenas deja huella de carbono. Quizá en lo que es la extracción y quizá en el momento de la construcción, pero comparado con otros materiales es que es mínimo realmente la contaminación que conlleva la construcción en piedra seca. El consumo mínimo de agua también es algo importante, no se utiliza agua directamente, no se utiliza agua en la construcción en piedra seca. La durabilidad es enorme, pero es que además de que es un material y un sistema, un elemento en piedra seca dura mucho, se puede reciclar hasta la eternidad. Una se cae con el mismo material que está allí, se puede volver a hacer, y en el caso de la vida final del edificio, pues la piedra pasa a ser otra vez piedra, incluso se puede machacar y obtener gravas, pero en cualquier caso se disgrega en el mismo sitio donde está, si la piedra es del lugar, y aquí no ha pasado nada. O sea, realmente hay una cuestión también importante desde el punto de vista ecológico, de la arquitectura bioclimática, que es la cuestión de la inercia térmica. Como cualquier elemento constructivo con mucha masa, tiene una capacidad para conservar, o más que para conservar, bueno, para conservar el calor, para variar su temperatura, ¿no? Por lo tanto, cuando está caliente, nos sigue dando calor durante mucho tiempo y a la vez se calienta muy despacio, por lo tanto permanece fresco. Luego hay una cuestión innegable cuando hablamos ya más de paisaje y elementos no tanto asociados a la edificación, sino muros de contención. No sé, que potser millor... ¿Sí? Que hi tornen a entrar, sortit un altre, no sé. Dicen que me comentan que se corta mucho. ¿Me podéis confirmar que...? Jo en principi no tinc problema. Hi ha molta gent que se us estigui tallant? Jo no tinc cap problema, jo. Ah, doncs deu ser el Diego. Jo també ho sento bé. Vale, si hi ha algú que tingui un problema concret, potser si intenteu entrar en algun altre dispositiu o sortir i tornar a entrar, a vegades funciona. Vale. Bueno, yo continúo. Cualquier cosa me avisáis, que no tengo ningún problema en parar, ir más despacio, ir más deprisa o repetir. Lo que pasa es que yo me lanzo y entonces no me entero muy bien de si tenéis algún problema, ¿eh? Pero bueno, yo sigo. Y de hecho ahora pasamos a los contras, que bueno, también los hay. Diría que muchos menos, pero hay una cuestión, por ejemplo, que siempre sale con el tema de la piedra seca, que es el precio.
El precio no podemos decir que sea una técnica barata. El material puede serlo más o menos, dependiendo de la disponibilidad, dependiendo de si la piedra, que sería lo deseable, es del sitio o hay que traerla. Pero en cualquier caso, el precio de construcción de un muro de piedra seca no es demasiado diferente al de un muro de piedra realizado con mortero de cal o con mortero de cemento, con mortero mixto. No hay grandes diferencias y hasta el punto de que las bases de precios que se usan generalmente en España, al menos en la zona central, ¿no? Que es la base de precios de Guadalajara. Sí, una cosa. Sí. Si tenía algún problema... Sí. Yo sigo, ¿eh? Bueno, como decía, el precio de la construcción, pues quizá esté un poco mitificado y es verdad que una mampostería de piedra con su bien de mortero y como la solemos ver por todos los lados, pues no, el precio es muy similar porque hay que tener en cuenta que al elaborar un muro de piedra seca puede ser que haya un poco más de merma de la piedra, quizá que haya que trabajarla, depende también mucho del tipo de piedra, pero cuando un muro de piedra con mortero, también al final del proceso hay que rejuntar y al final de mano de obra pues no hay gran diferencia, pero alguien me ha silenciado. Bueno, me oís ya, ¿no? Como decía, si vemos otros acabados de fachada, como puede ser la obra vista de ladrillo, pues vemos que el precio, pues que también es un acabado caro, que realmente, pues hablar de 60 euros metro cuadrado de una obra vista, más como precio de ejecución material, pues es que es a la de 3 y un muro de piedra seca, el metro cúbico, pues 250 euros el metro cúbico, un muro del metro cuadrado, pues estaríamos hablando de 125, pero un muro de 50 centímetros, pero que si equiparamos a lo que es el grosor de un muro de ladrillo, pues los precios son muy parecidos, no sé si me explico. La diferencia no es tanta en este sentido. Pero bueno, ahí está, la cuestión precio a veces es un inconveniente. Sin embargo, puede que todavía que lo sea más la ausencia de una mano de obra cualificada, porque esto sí que es cierto que hoy en día cualquier albañil poco más o menos levanta un muro con ladrillo, ya es un poco más complejo, hay que tener cierta especialización para un muro de ladrillo visto, pero una pared de piedra seca, bueno, pues requiere realmente una capacidad que no todo el mundo tiene, ¿no? Y a veces esto puede suponer un problema. Pero realmente sí que nos encontramos un problema grave y serio con la cuestión que os comentaba antes de la normativa, la legislación, porque hoy por hoy, como sabréis, aunque no es una cuestión que haya aparecido con la normativa actualmente vigente, que es el CTE, el Código Técnico de la Edificación, que se aprobó en el 2006, ya antes la legislación anterior, la norma básica por ejemplo, de fábricas de ladrillo, tampoco permitía la utilización de piedra seca, pero hoy en día es que directamente el uso estructural, o sea, el muro de piedra seca con capacidad portante no se admite, no está contemplado. Y no está contemplado porque directamente el hecho de que no tenga mortero ya hace que los modelos no sirvan porque no tiene una resistencia a la tracción. Sabéis que un muro de piedra seca trabaja por masa, es decir, por su propio peso es estable, pero como cualquier otro muro, o bien porque recibe empujes horizontales, que pueden ser por el terreno en los bancales, por la propia presión del terreno, o por el viento en una fachada, o simplemente porque una fuerza aplicada en el muro, una fuerza de gravedad, de compresión, sea excéntrica, es decir, no caiga exactamente en el centro de masas de lo que es la estructura de piedra seca, el hecho de que esté algo desviada puede hacer que acabe apareciendo una cierta tracción. Esta excentricidad puede hacer que aparezca cierta tracción. Y esto, al no haber mortero, la normativa simplemente
lo desecha, no lo contempla. Es decir, actualmente no se puede construir estructura en muros de piedra seca. Luego también matizaremos un poco esto, pero en principio esa es la situación. Luego los muros encerramientos. Pues encerramientos, bueno, lo que ocurre en fachadas es que el muro de piedra, evidentemente, como cualquier otro material de construcción húmeda, seca, como sea, por sí solo hay muy pocos materiales que respondan a todas las necesidades que tiene que tener un cerramiento de fachada. Por ejemplo, en la cuestión térmica, pues evidentemente, por mucha masa que tenga y por lo tanto mucha inercia, no aísla térmicamente. Y además, concretamente, la piedra seca no es estanca. Ya por definición, pues siempre quedan resquicios. Y luego está la cuestión también estructural, porque una fachada, aunque no sea un elemento estructural, sí que tiene que responder a unos esfuerzos verticales de su propio peso, debería en principio ser solo de su propio peso, pero también horizontales, por ejemplo, del viento. Y ahí ya puede haber dificultades, porque no solo es que la propia obra sea solidaria y haya una cohesión entre ella, entre las piedras que la forman, sino que además debe transmitirla a la estructura. Y si no usamos un elemento de fijación, el tema es complicado. Bueno, y así nos encontramos al final, pues, ¿dónde se puede usar? Pues, por ejemplo, en revestimientos, pero claro, es una pena, por ejemplo, en determinados cerramientos que esté solucionada la cuestión estructural o la cuestión de cerramiento. ¿Qué pasa? Que no deja de ser un elemento que, claro, un ladrillo, por ejemplo, que puede tener una resistencia de 20 newtons milímetro cuadrado, 200 kilos centímetro cuadrado, con un mortero que tiene una resistencia de 150 kilos el centímetro cuadrado, la obra al final tiene una resistencia característica de 8 kilos centímetro cuadrado. En un cerramiento de piedra, la piedra puede tener resistencias hasta vamos, pues cerca de 1.500 kilos centímetro cuadrado. O sea, comparado con los 200 kilos de lo que es la pieza de ladrillo, pues es que estamos hablando pues de mucho más. Sin embargo, no podemos considerarla porque no tiene esta capacidad de atracción o a flexiones al no usarse mortero. Con esto os quiero decir que es todo un poco complejo. Por un lado sí que parece que sí, podría ser, por otro no, y al final es que no. Y esto es lo que hay con los matices que luego hablaremos. Porque, claro, visto así, pues podríamos pensar que no hay nada que hacer, y sin embargo ahora vamos a ver unos casos de estudio muy interesantes, en los que, como os comentaba, he tratado de poner ejemplos, he tratado de salirme del uso exclusivo de la piedra seca para prácticamente como acabado, como revestimiento, ¿no? como casi un aplacado o en muros y vallas para ir a edificios donde se ha usado de una manera mucho más valiente y aprovechando su capacidad. Entonces vamos a pasar a ver ejemplos ya, por fin, ejemplos contemporáneos. Y ejemplos donde, como os comento, se utiliza la piedra seca por características que prácticamente solo la piedra seca tiene, ¿no? El primer ejemplo es una vivienda unifamiliar en Corea del Sur, en una isla de Jeju se llama. He querido buscar ejemplos distribuidos a lo largo de todo el mundo porque es una de las características de la piedra seca. La podemos encontrar en cualquier sitio donde hay piedra. En este caso, el muro de piedra seca, aunque pueda parecerlo, no es portante, no es estructural, se utiliza en la valla perimetral y en algunos elementos que veréis en el edificio.
Es una vivienda unifamiliar, una zona muy llana, que protege el perímetro y especialmente el lateral de los fuertes vientos dominantes con muros de piedra seca, y como materiales prácticamente solo utiliza, como materiales visibles en el exterior, solo utiliza la piedra seca, hormigón armado teñido y lo que es el vidrio y aluminio de carpinterías. Aquí tenéis la planta, es una planta un poco también particular que seguramente responde pues, a las costumbres de Corea, donde pues, seguramente el concepto de vivienda es un poco diferente, pero en fin, tampoco me voy a centrar más en cómo utiliza la piedra seca porque, como podéis ver, los muros perimetrales son de piedra y luego hay otros elementos que son un poco los que quería. Estos muros de aquí, se ve claramente, están macizados y rejuntados con mortero, es decir, donde, aunque no son estrictamente elementos estructurales, sí que las barandillas y también los muros perimetrales, aunque en el exterior se vea que la junta es abierta, no tiene mortero, sí que están por dentro rejuntados. Sin embargo, hay algunos elementos que no tienen ningún tipo de necesidad de que responder a ningún tipo de carga, no tienen sentido estructural, donde ocurren estas cosas. La mampostería, si queréis, colocada de una manera un poco descuidada, pero sin ningún tipo de mortero, pues permite que haya estos juegos de luz, esta entrada, ¿no?, del sol como en celosía, y además permite que el viento penetre, pase, que nos proteja, pero no deje de correr y ventilar la edificación. Aquí podéis apreciar perfectamente que la piedra seca no toca lo que es el elemento estructural de hormigón armado. Y pasamos a otro ejemplo. Este es probable que lo conozcáis y que hayáis estado, porque está en la Fatarella, es la Casa Ecológica, que es una obra de Esteban Meric y Tom Salvador y Joaquín Cascó. Es un edificio que ya tiene sus años, es del 97, y es un edificio magnífico que os recomiendo que si no lo conocéis lo vayáis a ver, y además se puede dormir porque es un albergue. Es un albergue con zonas también comunes para eventos culturales, y es un edificio que está rodeado, en esta imagen se ve bien, está rodeado, como está todo el municipio de la Fatarella y en general en la Terra Alta, lleno de estructuras de piedra seca. El hecho de utilizar aquí la piedra seca ya directamente pues lo pone en relación con su entorno. Es un edificio que se divide en, vamos a poner la planta, lo que sería la planta de acceso. Es un edificio que se divide en dos barras, sí, en dos barras, y luego la une una tercera haciendo una U, donde están los núcleos de acceso vertical, las escaleras. En este edificio es singular la utilización de los materiales, la piedra seca, en primer lugar, la madera, en la estructura. Cuando Tom Salvador fue mi profesor y también trabajé bueno, con ellos luego posteriormente, lo que me decía es que lo que pretendían era que los materiales se mostrasen tal cual eran, con toda su crudeza, ¿no? Y que toda la piedra seca estuviese a la vista, y que donde hubiera madera se viera la madera, y realmente el edificio así es. Tiene varias cuestiones, además, que realmente fueron muy vanguardistas en su día, porque ya, como os comento, el edificio se empezó a proyectar en el 93 y tiene varios temas de arquitectura bioclimática, de sistemas pasivos, como
como puede ser su propia forma, que define este patio, que crea un microclima, el uso de la piedra seca, que ahora os comentaré porque es muy particular, y además hay una cuestión aquí con el tema estructura sí, estructura no, y el uso de la piedra seca para el muro trombe, que ahora también hablaremos un poco. Cuestiones como la cubierta ventilada, la cubierta abierta, la construcción toda en seco, un edificio muy interesante. Toda la conducción de aguas de pluviales a un depósito para su reutilización es realmente muy interesante. Y con respecto a la piedra seca, claro, aquí cuando vemos el edificio, yo la primera vez que fui, yo lo había conocido cuando lo estaban proyectando, y luego cuando lo visité me chocó porque realmente me pareció que la piedra seca estaba trabajando como elemento estructural. Luego no es así exactamente, pero está muy bien integrado y en el conjunto es todo muy lógico. Los pilares son de mampostería careada, es decir, tienen mortero en su construcción, y aquí lo podéis ver bien. Creo que, no sé, voy a poner igual el puntero es mejor. Aquí podéis ver bien cómo los pilares tienen una mampostería como mucho más cuidada, con unas caras muy lisas, frente a este cerramiento que es puramente piedra seca. Sobre esta estructura hay como una trama de hormigón armado sobre la que ya venía la estructura de madera, el entrevigado en seco, también con un panel sándwich hecho in situ, y luego se levantaban muros de carga de piedra que también utilizaban mortero, aunque hacia el exterior aparecían como si fuesen muros de piedra seca. Esta cuestión era insalvable en el año 93 y hoy, en principio, sigue siéndolo, pero el resultado es realmente satisfactorio. Y aquí aparecen estos elementos que os comentaba, que es el muro trombe Mitchell, que no sé si en general lo conocéis o lo que es un muro trombe. Yo lo voy a explicar rápidamente porque es un elemento que se ajusta muy bien, que va perfecto con la construcción de piedra en seco. El muro trombe no es nada más que un elemento con mucha masa, que en este caso es un muro de piedra seca, pero puede ser cualquier otra cosa, puede ser agua, puede ser un pavimento. En este caso es un muro que se protege con un vidrio y que está orientado hacia el sur. Este vidrio lo que hace es actuar como un invernadero, de manera que el muro durante el día y principalmente en invierno, porque suele acompañarse de un alero, cuando el sol incide más bajo, entra en este espacio, o sea, atraviesa el cristal, que puede estar separado muy poco de lo que es el muro, es decir, no suele ser un espacio habitable, puede estar separado 20, 30, 40 centímetros y calienta... Sí. ¿Me decís algo? Espera, que no te oigo. ¿Tienes el...? No, perdón. Eso, os veo a pocos, pero a ti precisamente te veo y me ha parecido que me decías algo. Me interrumpís en cualquier momento, ¿vale? Siento. Cualquier cosa, si queréis intervenir, me intervenís. Como os decía, este muro tiene un hueco en la parte inferior y otro en la parte superior, y delante, aquí está sin acabar, evidentemente, delante tiene el vidrio. A ver, vamos, exacto, aquí voy a ver si puedo acercarme. Creo que también lo veis, ¿verdad? Bueno, no me puedo acercar más, pero aquí está la sección. Aquí está la sección y aquí vemos el muro, que es de piedra. En este caso es la única piedra que trajeron de otro sitio porque es oscura, va bien para el muro trombe que sea oscura, se calienta más. Y luego delante podéis ver el cerramiento de vidrio muy cerca y que se puede abrir porque, claro, en verano la gracia es que uno abra el vidrio, el aire circule, que se cierren las trampillas que dan al interior, de manera que el muro no se calienta en exceso, y en invierno es al contrario, el vidrio permanece cerrado, calienta el muro, se pueden abrir estas entradas
de aire en la parte inferior y salida en la superior, que por convección ya provoca esta corriente, y es un elemento de arquitectura pasiva ideal para la piedra seca, porque es un elemento que está continuamente calentándose y enfriándose, y la piedra seca, al estar completamente sus elementos separados, pues permite sin ningún problema un cierto movimiento. No es que no podría hacerse de ladrillo, pero es muy probable que, por ejemplo, el ladrillo apareciese en unas tensiones que pudiesen crear problemas, que pudiesen hacer que el muro tuviese grietas, por otro lado no muy preocupantes porque no es un elemento estructural, pero en la piedra seca para esto es fantástico. Bueno, el edificio aquí también se ve bien como la estructura de madera, todo este espacio lo deja libre para que circule el aire. Todo lo que es construcción de forjados es en seco, estructura de madera y un panel sándwich in situ, en fin. Aquí tenemos, veis, podéis ver el muro trombé acabado, da a las habitaciones del hostal. Digamos que hay habitaciones de muchas camas y luego estas pues más tipo pensión. Y podéis ver la apertura de la carpintería en la zona baja y en la parte alta, y luego la ventana propiamente, que normalmente y ahora pues tenía una persiana enrollable. Aquí podéis ver bien lo que es la parte de piedra que es estructural, que el aspecto es de piedra seca, pero que por dentro está rejuntada. De manera que la sección, digamos, que tiene mortero es la que está considerada en el cálculo como portante y suficiente estructuralmente para aguantar el edificio. Sin embargo, tiene un punto curioso que, hablando el otro día con Ton, uno de los arquitectos del edificio, en el fondo del ala norte tiene unas bóvedas, y estas bóvedas están construidas en piedra seca. En principio esto es muy complejo de justificar. Ton no ha sabido decirme realmente cómo salvaron esto, si es que realmente se construyeron como mortero, que parece que no, o simplemente de alguna manera se esquivó el problema. Pero realmente mirar, es fantástico tener este tipo de estructura totalmente como las cabañas de volta, ¿no? De bóveda de la zona, que además pues colocaron estas entradas de luz que le dan también este aspecto curioso casi de baño árabe. Otros elementos como es también la escalera, también toda en piedra en seco. Y ahora vamos a pasar ya a otro ejemplo. Vamos a ver si iré un poco más rápido, porque ahora pasamos a un edificio que es completamente diferente, porque ahora estamos hablando de un edificio industrial, un edificio con unas medidas mucho más grandes. Damos otra vez un salto en el espacio porque nos vamos a California, un edificio que también tiene ya sus años y que, por lo que me comentan, está en muy buen estado. Es una de las características también en general de la piedra y en concreto de la piedra seca. Tiene un envejecer muy bueno, como la misma piedra del ambiente, pues va cogiendo el color, va ocupando la líquenes o lo que es los agentes atmosféricos, pues varían un poco su color, pero permanece igual. Es un edificio, en este caso, un edificio enorme de unos 120-125 metros de largo, un paralelepípedo que se incrusta en el fondo de un valle. Son unas bodegas, está en medio de los campos de uva. Aquí lo podéis ver, y tiene la particularidad, aquí a lo mejor me decís que esto es trampa, pero este edificio que aquí podéis ver, que es un edificio, digamos que formalmente muy sencillo, porque es una barra de 2 alturas atravesada por dos pasos, en general arriba, que sería esta planta de aquí, efectivamente, esta es la planta superior donde está lo que es administración, y abajo donde está propiamente las zonas de elaboración del vino, de cubas, los depósitos de fermentación, que en algún caso ocupan las 2 alturas. Pero lo singular y por lo que yo quería enseñaros este edificio es el uso de la piedra. En este caso,
piedra en seco, porque al fin y al cabo es piedra sin utilizar mortero, pero utilizada como elemento de revestimiento y montada en gaviones. No sé si conocéis este elemento constructivo, que son simplemente jaulas de acero, de acero galvanizado generalmente, pues de acero inoxidable o simplemente de acero sin tratar, jaulas donde dentro se monta un muro que puede estar más o menos trabajado. En este caso prácticamente la piedra está tirada, no tiene ningún sentido estructural. Es más, la intención, como veréis, es que haya mucho espacio entre ellas, pero otras veces, y lo venden porque esto se comercian tanto las jaulas estas vacías como ya llenas y bien colocadas, es decir, se puede comprar ya con piedra colocada de manera que queda como careada y el aspecto realmente es muy parecido a una obra de piedra seca convencional, solo que con este armazón. Pues en este caso lo que pasa son estas cosas, ¿no? Es un cerramiento que pasa por delante de la fachada, en este caso hormigón y también muro cortina de vidrio, y este elemento, además de tamizar la luz, de provocar estos efectos, pues también la inercia térmica de la que dota el edificio es muy favorable para su uso, ¿no? Para la elaboración del vino. Y veis pues estas manchas de luz que en este caso la piedra seca en gaviones utilizada como celosía, pues lo que provoca. Con la imagen esta del exterior, esta imagen de aquí. Y ahora vamos a pasar a un caso bastante singular. Volvemos otra vez en este caso a Cataluña. Y esto quizá lo conoceréis, esto es el Ágora, el Mas Marroc de Can Roca, del celler de Can Roca, está al lado de Girona. Y bueno, era el centro de convenciones de todo el emporio que tienen montado los hermanos Roca, ¿no? Entonces es un edificio bastante curioso porque es una cúpula, pero en sí es una pérgola, es decir, está completamente abierto, no tiene cerramientos, o al menos originalmente no los tenía, está completamente abierto en planta y luego está cubierto con materiales muy ligeros que además permiten también el paso del aire. No es una carpintería estanca o hermética, sino que al contrario, deja pasar el aire, es una estructura ligera y luego tiene estas protecciones que luego veremos un poco mejor de canizo. Aquí podéis ver unas imágenes, bueno, el interior muy espectacular, estas fotos son de su página web, todo muy bonito. Aquí podéis ver que la estructura, estas pilastras alargadas como contrafuertes son de piedra seca y son solo y únicamente de piedra seca, no hay nada de mortero. Y bueno, diréis, ¿y esto cómo puede? Porque estrictamente hoy en día es muy complicado, la normativa en principio no lo permite. Sería incluso más lógico pensar en una estructura que luego forramos. Aquí el arquitecto, que es Uriel Rosselló, pues decidió llevar al límite la propuesta. Yo creo que es un edificio magnífico y seguramente esquivaron la cuestión de la normativa y del CTE porque se trata al final de una pérgola, de un edificio totalmente abierto y probablemente no esquivaron el cumplimiento de esta normativa, que para determinados edificios no cerrados, donde la evacuación puede ser inmediata, donde no haya utilización permanente, pues es la única manera que en este momento de que algo así se pueda hacer, ¿no? Además hay que tener en cuenta que en principio este edificio se planteaba como un edificio de eventos, casi de espacio intersticial entre el exterior y el restaurante. Ahora parece ser que se usa más como restaurante. Aquí se ve bien cómo apoya la estructura en estos contrafuertes y cómo tenemos estos elementos, estas losas, ¿no? Donde apoya ya la fijación de la estructura laminada de madera. Vamos a ver un vídeo que dura nada, un minutito, pero que es muy chulo, lo voy a pasar entero y luego...
Vamos a volverlo a ver, pero quiero pararme en algún momento. ¿Me oís bien? Sí, 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 sí. Quiero parar aquí porque se ve perfectamente cómo los muros se van levantando, son muros de piedra seca, y hay un aspecto bastante interesante que quiero resaltar, que es el tema de la cimentación del muro de piedra seca, que prácticamente no tiene. El muro de piedra seca simplemente está un poco rehundido sobre la cota natural del terreno. Probablemente aquí ya se ha despejado toda la tierra vegetal y el terreno ya es suficientemente resistente, pero en cualquier caso el muro de piedra seca simplemente se encaja un poco para evitar descalzarse. Pero en principio el peso es de la propia piedra, es mucho más el peso de la propia piedra que el que estructuralmente tiene que transmitir, y por lo tanto, como veréis, ¿veis? Aquí en medio se ha empezado a construir este contrafuerte, y prácticamente ahí de la nada. Se ha escapado un poquito y ya se ha levantado. Aquí quiero que os fijéis en que estos contrafuertes, que se ve perfectamente con todos los ripios, el relleno de ripios de la estructura de piedra seca, tiene unas esperas, tiene unas barras de acero que lo que harán será conectar con unas pletinas que recibirán la estructura, pero en ningún momento hay mortero. Vamos a continuar viéndolo. Muro construyéndose de piedra seca. Este momento también es importante porque vamos a ver cómo se colocan unas piezas también de piedra y en seco, que son las que recibirán la estructura. Encima tendrán la placa de chapa de acero, y veréis cómo ahí la están colocando. Esa pieza que es de piedra está hincada en el muro y es la que recibirá luego la estructura. Como habéis, si os habéis fijado, son arcos de madera. La cúpula, la bóveda, el arco siempre genera un empuje horizontal, una componente horizontal en la transmisión de las fuerzas, de manera que se construye el muro para, con este elemento, soportar este empuje gracias a toda la masa del contrafuerte que hay detrás. ¿Lo veis? Aquí hay una pieza en vertical y luego otra pieza horizontal que la barra de acero atravesará. ¿Veis? Aquí ya están colocadas las dos, incluso colocada alguna chapa para recibir ya la estructura. Aquí ya están colocadas las chapas y empieza a colocarse lo que es la estructura de madera. Hay que tener en cuenta que la carga que esta estructura transmite a la estructura de piedra seca es mínima. Es mínima y además, por cómo está construido, se difunde muy bien. Comparado con la propia masa del muro, que podemos estar hablando, pues eso, una piedra calcárea son aproximadamente, porque es muy variable, pero 2.500 kilos en metro cúbico. Pongamos que hay en torno a un 5 o un 10% de hueco. Estaríamos hablando de que un metro cúbico pues es que son 2.250 kilos, ¿no? La carga que le transmite la estructura es prácticamente despreciable. Y más todavía cuando todos los elementos de cerramiento que os comentaba son elementos muy ligeros. Metacrilato, cañas para la protección solar. Ya se va montando toda la estructura. Aquí se ve bien lo que os decía de los apoyos, y luego ya se va armando toda la estructura de madera hasta que queda cerrada y con la protección. Cerramiento de metacrilato, en la cúpula. La estructura que a modo de faldón pues se expande por aquí. Policarbonato, bueno, estas correas de madera con un metacrilato, un policarbonato parece más bien encima, estas placas de aquí, y la protección solar con caña. Muy interesante también. Os quería enseñar este edificio porque, bueno, creo que tampoco es que sea necesario demostrar que los muros de piedra seca resisten, pero bueno, aquí está la prueba. Resisten, pues claro que resisten, sí. Hay por ahí cosas que
que lo demuestran. Vale. ¿Lo veis, verdad? Bueno, para acabar ya un poco, ya finalizando, que además ya creo que es la hora, quería hablar de 3 elementos sí, elementos arquitectónicos que simplemente los voy a mencionar porque ya llevamos una hora, pero que se están utilizando poco y que sin embargo tienen mucho interés, ¿no? Uno de ellos sería el pavimento, los pavimentos en piedra seca, los pavimentos con junta abierta, los pavimentos que no tienen hormigón ni ningún tipo de mortero, son pavimentos que a efectos de conducir las aguas pluviales, pero permitir cierta permeabilidad, son realmente pavimentos muy interesantes y que así como bueno, construcción en piedra seca, por ejemplo, los muros, pues es algo que poco a poco pues se va al menos conociendo. Los pavimentos quiero un poco reivindicarlos desde aquí, sin más. También como el muro, lo que os comentaba del muro trombe, que no voy a insistir porque ya lo hemos hablado mucho, pero es un elemento perfecto para la utilización de piedra en seco. Este edificio de aquí está hecho precisamente por Trombe y Mitchell, los que no son exactamente quienes lo inventaron, pero los que mejor hicieron el marketing. Y bueno, a partir de los años 60 se empezaron a construir en Font-Romeu, en Francia. Este edificio también está en la Fatarella, es de Solá y García Ferrer. Aquí veis pues, también el muro Trombe, en el que hay un poquito más de espacio. Incluso en algún momento es un pasillo en el que a un lado hay muro y este muro se puede calentar y actuar como un muro Trombe a base de abrir o cerrar el cerramiento de vidrio. Y luego quería reivindicar, por supuesto, el uso en vallas y muretes. Y como un uso un poco particular también el uso en muros de contención y muros de separación con gaviones otra vez, lo que le da esta posibilidad de resistencia a la tracción y que probablemente pues, bueno, es una solución interesante. Teniendo en cuenta que los muros para hacer bancales y separaciones a nivel estructural, digamos que no tienen los mismos requisitos que ni tienen que cumplir el CTE. Es decir, un muro incluso, lo que sí que es cierto es que actualmente con la cuestión estructural no está resuelta. O sea, no existe un método para cálculo de muros, ni hay una normalización que sería precisa para empezar a hablar de ello. Sí que hay quien se ha puesto ya en el tema, los franceses en principio están como más avanzados y existen una serie de ábacos y cosas. La aproximación actualmente mejor para el cálculo de muros de contención en piedra seca pues son las escolleras, que esto sí que está perfectamente regulado, pero claro, también es verdad que no es lo mismo una escollera que un muro, por mucho que las proporciones o el sistema pueda parecerse. Digamos que la casuística de muros, tanto de separación como especialmente de contención, es diferente al uso en edificación. Pero bueno, ahí está y yo creo que hay que reivindicarlo en la arquitectura contemporánea. Y con esto ya acabo. Como conclusión, bueno, yo quedaría un poco a ver vosotros qué pensáis, ¿no? Pero pues lo que hemos venido hablando, y yo creo que no hay duda que al utilizar la piedra seca, pues nos ponemos en sintonía con una tradición y existe una relación con el paisaje que no siempre es fácil de tener en un edificio. Hay edificios, hemos visto cientos de edificios que no tienen nada que ver y que son como un elefante blanco ahí, pues la piedra seca puede permitir esta integración. Es un sistema constructivo sostenible y actual. Yo creo que aquí no hay duda, de hecho es de rabiosa actualidad por su uso en arquitectura bioclimática y con las capacidades que puede tener como elemento pasivo en la construcción actual. Pero claro, lo que está claro es que es necesario tener una legislación hasta que no haya un marco normativo. La utilización de todo el potencial que tiene la piedra seca
está allí absolutamente infrautilizado, ¿no? Esto, bueno, pues es cuestión de poco a poco. Hay sitios donde se está reivindicado mucho, como por ejemplo en Mallorca, donde hay una tradición tremenda. A la vez es fundamental la protección y la difusión. La manera de proteger es darlo a conocer y que la gente pues, lo haga suyo. Y por supuesto es necesario contar con profesionales que sean capaces de ejecutarla. Por lo tanto, la formación, las escuelas son imprescindibles. Las escuelas, los talleres de empleo con piedra seca, que suelen ser habituales, pero que desde el 2008 con toda la crisis pues se han dejado de hacer, incluso ha desaparecido alguna escuela, pues también hay que reivindicarlos. Y bueno, yo con esto acabo lo que os quería contar. Ya sé que ha sido muy breve y que a lo mejor hay temas que alguien hubiera preferido profundizar, pero bueno, he querido que todo el mundo se sintiese cómodo, que no hubiese cosas demasiado técnicas. No sé si alguno queréis comentar algo o tenéis alguna duda. O... Muchas gracias, Santi. Te cojo la palabra. Vale, pues si no tenemos Moltes gràcies. Vale, a tothom per participar i, bueno, esperem que ens podem trobar en una propera ocasió. Vale? Gràcies a tothom. Molt bé. Gràcies. Gràcies. Adéu. Adéu.